escuela dominical, primero dándole gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, recordando siempre que estamos aquí porque Él le ha placido, que somos lo que somos porque Él quiere que sea así, pero su amor y su deseo va más allá de nuestro entendimiento y por ello nos dejó la Biblia. Él nos dejó la palabra para que nosotros como creyentes tuviésemos una guía y para que en esa guía nosotros aprendamos a vivir. Entonces vamos como iglesia, vamos a entrar en una etapa de enseñanza de escatología en los dos temas, tanto en la escuela dominical como en el sermón. Todos los sermones que vamos a ver de las parábolas, todos son absolutamente escatológicos, es decir, todos hablan del reino y todos hablan del juicio, pero también habla de la vida del creyente, de cómo debe conformarse en este siglo a la palabra de Dios para un día llegar a ese tiempo en el cual está establecido que Dios vendrá por su pueblo o nos recoge de a uno también. No se preocupe que cualquiera de las dos es buena. Si viene de a uno, amén. Y si viene por todos, amén también. Entonces, la iglesia no ha visto casi escatología, lo hemos visto en la escuela. Entonces aquí vamos a ver 2 meses por ahí, tanto en este tiempo como en el sermón, escatología. Entonces muchos se van a ubicar, muchos tienen preguntas, dudas, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cuándo es el regreso de Cristo? ¿A dónde van los impíos? ¿A dónde van los justos? ¿Existe el purgatorio? ¿No existe? ¿Dónde queda el paraíso? ¿Dónde queda el Hades? ¿Cuál es el papel de Satanás? ¿Cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es el papel de los ángeles? Y nosotros. Entonces son muchas preguntas, de hecho son temas muy apasionantes y son temas que le gustan a la iglesia y a cualquier persona así no sea creyente, porque es como un misterio develado. ¿Qué va a pasar con la iglesia en la eternidad? ¿Dónde vamos a estar? ¿En el cielo o en la tierra? Todas esas preguntas son escatológicas. Entonces a partir de hoy, yo creo que 2 meses vamos a estar viendo escatología en la escuela y escatología en el sermón. No directamente, pero todas las parábolas tienen una connotación escatológica y una connotación de reino, del reino de Dios en la tierra. Entonces vamos a orar y vamos a empezar esta parte. Ahí terminamos la confesión, capítulo 31, capítulo 32. Padre, gracias por esta mañana. Damos gracias por tu espíritu primeramente, Señor. Pedimos que tu palabra corra en el corazón de la iglesia, sea tu nombre glorificado. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, alumbre en nuestro entendimiento, nos dé la capacidad de entender lo espiritual y ponerlo en el corazón, que es la obra que tú haces, Señor. Ayúdanos a disponernos, ayúdanos a ser fieles a la palabra, a santificarnos cada día para aprender más de ti, porque solo hay una cosa que impide que el creyente entienda, Señor, y se llama el pecado. Mientras el pecado no se remueva del corazón, Señor, nuestro entendimiento estará cerrado, entenebrecido, lleno de tinieblas. Pero cuando tu palabra viene y alumbra, Señor, y quebranta el corazón, entonces la luz del Evangelio, Señor, resplandece en nuestros corazones para darte toda la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver solo el primer párrafo. El capítulo 31 se llama El estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Entonces, el documento que estamos leyendo es un documento, esa cartilla es un documento teológico de un peso que usted no alcanza a imaginarse a nivel mundial y a nivel de la historia de la iglesia. Tiene tanto peso que fue la primera vez que lo intentaron hacer fue en 1644 y estamos en el 2026, estamos hablando de 400 años casi. La segundo intento fue en 1653, bueno, hay un tercer intento en 1677 y al fin se consolida en 1689. Entonces, 40 años, del 44 al 89, ¿cuánto hay, matemáticos? 45 años. Se demoran en hacer esa cartillita. ¿Por qué la hacen? Porque la iglesia está pasando un proceso de confusión en las doctrinas y necesitan aclarar qué es una iglesia y qué no es, y establecer la iglesia cristiana o protestante
ante el mundo entero. Eso era ante el mundo entero, no era allá un rinconcito de Europa, no, era toda Europa, y eso fue a África, y eso llegó a todo lo que existía en esa época, y Dios se glorificó. Le estoy haciendo un recuento porque como ya vamos a terminar la confesión y muchos no han visto toda la confesión, se divide en 4 partes. Los primeros 6 capítulos hablan de primeros principios, es decir, establecen doctrina fundamental, la escritura, el decreto de Dios, el pacto de Dios. La segunda parte es el pacto, va del 7 al 20, que es teología pactual. Y la tercera parte es eclesiología, la vida de Dios centrada en la libertad y los límites. Y la cuarta parte es escatología. Entonces, ahí llegamos hoy ¿a dónde? A la escatología. El tema de los 2 últimos capítulos cambia respecto a toda la confesión, porque son netamente escatológicos. Y es importante entender que para hablar de escatología es necesario entonces de hablar del libro de ¿qué? Apocalipsis. Es fundamental en este tema y su interpretación debe ser histórico-redentiva. No solo histórica, sino histórico ¿qué? Redentivo. Es decir, Apocalipsis tiene que ver con la redención de la humanidad antes, ahora y después. Eso es Apocalipsis para los que no lo han visto, para que se haga una idea de qué es Apocalipsis. Entonces, el asunto histórico de este libro se refiere al estado de la iglesia de Dios. ¿De cuál libro? De Apocalipsis. Desde los días del apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96, en el reinado del emperador Domiciano, hasta el fin de este mundo. Eso es Apocalipsis, desde el siglo I hasta que Cristo venga. O sea que para nosotros son 2000 años de historia. Si Cristo no viene en 1000 años, entonces habrá otra iglesia diciendo lo mismo. Habrá otro pastor, en otras iglesias habrán muchos pastores diciendo, el libro de Juan se trata desde el año 1 hasta el año 3000. Y si llegamos al 5000 y Cristo no viene, entonces van a decir que exactamente lo mismo. Y debe ser así. Debe ser así. Entonces, por tanto, se aconseja a los lectores de Apocalipsis que observen diligentemente lo que ya pasó, lo que ya se cumplió, lo que se está cumpliendo ahora y lo que se va a cumplir. Ese es un resumen muy corto de una visión apocalíptica. Entonces vamos a recordar que la postura reformada es amilenarista. Para muchos ese término nunca lo han escuchado, es nuevo. Amilenarista. ¿Qué es amilenarista? No milenio. La palabra a significa no o sin. Apolítico, no política. Yo me considero apolítico y la iglesia debería ser apolítica. Pero debe votar. Cuña ahí, una cuña. ¿Listo? Pero no es política. Amilenarista, agnóstico. No conocimiento. Ellos no conocimiento. ¿Sí? Los gnósticos, conocimiento. Alumno, no tiene luz. Por eso es mejor decir estudiante, no alumno. El alumno no tiene luz. Alumno, viene no, alumno, luz, sin lámpara en los ojos. Entonces no ve. ¿Listo? Entonces, para que entiendan, hay otras posturas que se llaman dispensación. ¿Qué es una dispensación? Tiempos. Entonces las iglesias dispensacionalistas separan el Apocalipsis en tiempos, en 7 tiempos, y separan los juicios en 7, y todas esas cosas no se pueden fundamentar bíblicamente. Es más fácil fundamentar 2 tiempos, la era presente y la era venidera, que es la era en que estamos con Cristo eternamente. Todo eso lo vamos a ampliar. Entonces vamos al párrafo 1. Yo creo que vamos a ver una frase del párrafo 1 nomás. No creo que alcancemos a ver más porque es escatología para la iglesia. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven ¿qué? La corrupción. Pero sus almas, note lo que dice en paréntesis, que ni mueren ni duermen. O sea, usted tiene tiempo para dormir acá, ¿sí? Pero su alma no duerme cuando usted duerme, entienda eso. O sea, su alma está viva, el alma no duerme un segundo desde que es creada y nunca dormirá. No fue creada para dormir, el cuerpo fue creado para dormir,
Entonces aproveche, pero su alma que no se duerma, ¿listo? Dice, teniendo una subsistencia ¿qué? Inmortal, vuelven inmediatamente ¿a quién? Que la dio, que las dio en plural. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionados en santidad, son recibidas en ¿dónde? ¿Dónde están con quién? Y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Es decir, el alma se adelanta, el cuerpo queda en el sepulcro, pero vuelve a reunirse ¿dónde? El día de la resurrección. Ambos, justos en justos. En el día grande y terrible que vimos en Joel, ese gran día se reúne, unos para salvación y otros para condenación. Si quieren un sustento bíblico, vamos a tenerlo porque es bueno. Daniel 12 es un sustento para eso que acabo de decir, ¿sí? Para que no diga, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿Sí? 12, Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire lo que dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está lo que está diciendo la confesión. Sigamos en la confesión, voy en el párrafo, en el numeral 3 chiquitico. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no admiten ningún otro. No hay purgatorio, para eso hay purgantes. No hay reencarnación, solo una uña se podría reencarnar, es porque un día se encarnó y vuelve y se encarna, pero de resto no existe nada. Y parece chistoso, pero son ejemplos reales de la creencia mitológica o de la creencia absurda de que el cuerpo va a ir a un lugar, el alma va a ir a un lugar, ese es el purgatorio, y va a estar allí un tiempo, y aquí lo van a sacar con misas, o allá se va a renovar o a regenerar, y con el tiempo, en X tiempo, igual va a ir al cielo. O sea, se llama purgar, es como decir, voy a purgar pecados, voy a tener un tiempo de oscuridad en el purgatorio, de ese tiempo crítico en el alma, pero al fin y al cabo pues voy a ir al cielo. Entonces por eso la gente no tiene convicción de pecado bajo una doctrina católica romana, no católica apostólica, que es diferente. Hay católicos romanos y paganos, y hay católicos apostólicos, podríamos ser nosotros. Universales bajo la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. La iglesia católica romana es diferente a la iglesia católica universal. En la iglesia católica universal estamos nosotros y todos los salvos de todas las naciones. Vamos a ir despacio. El capítulo 31 describe lo que podría llamarse escatología personal. Proporciona enseñanza sobre el destino de los humanos, tanto al final de la vida terrenal como en la resurrección. O sea, nos habla qué pasa al final, qué pasa después. Como la mayoría de los otros capítulos de la confesión, el primer párrafo es una declaración general que resume la doctrina. Es decir, en este párrafo está toda la introducción al capítulo 31 y capítulo 32 de la confesión de fe. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Dice, mientras que las siguientes secciones abordan las implicaciones de la enseñanza en dos grupos distintos de personas. Es decir, siempre se va a hablar de dos grupos de personas, no hay tres. No hay tres lugares, no hay tres tipos de personas, no hay tres opciones, no hay tres caminos, siempre serán ¿qué? Dos. Y lo vimos en Mateo. Los dos cimientos, la puerta ancha, la puerta estrecha, todo lo que usted ve en Mateo siempre habla de dos. El hombre, nosotros creemos como iglesias reformadas en la dicotomía, no en la tricotomía. Nosotros somos una parte inmaterial y una parte ¿qué? Material, inmaterial y material, o espiritual y carnal. Entonces,
todo lo que está acá está en toda la confesión, para que usted sepa. Lo que está en capítulo 31 y 32 tiene sustento dentro de la misma confesión en los 30 capítulos que ya vimos, pero tiene sustento sobre todo ¿qué? Escritural. Por ejemplo, la formación del cuerpo no es específica en la Biblia. Vamos a Génesis 2:7. La formación del cuerpo no es específica. Allí no dice específicamente, pero es el versículo que tenemos para sustentar. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Recuerden que la salvación no es de un alma, ni es de un cuerpo, es de un ser llamado hombre. Dios vino a salvar a los hombres del pecado, de la ruina, del infierno, pero sobre todo de la ira de Él mismo. De eso es que somos salvos. Usted no se salva de un mal matrimonio, no se salva de un mal trabajo, de la ruina económica, todo eso es falso. O sea, la salvación es únicamente del juicio eterno. Esa es la salvación bíblica y escatológica. Cuando dice que fue un ser viviente, tiene las dos partes. Fue formado en el barro, ese es el cuerpo, y cuando Él sopla aliento de vida, ese es ¿qué? El alma o el espíritu. En hebreo, ruah, en griego, neuma, ruah, así como un viento. Y neuma es de neumático, otro viento. ¿Qué tiene un neumático por dentro? ¿Qué tiene el hombre por dentro? Viento. O sea, cada vez que usted respira a Dios. Cuando un ser humano entiende eso, ama la vida, ama la prueba, ama la lucha, ama la batalla. Dice, esta es la vida que me diste, vale la pena vivir. Ama su aflicción, sufre por lo correcto, por ser un pecador. Dice, qué difícil es amarte, Señor, pero te amo. Qué difícil es ser santo, pero se puede porque tú eres mi Dios. Y entiende que ese respiro que sale de su nariz día y noche no es nada más que Dios dentro del hombre. El ser humano está muerto y por eso no logra entender que su respiración es gracia y misericordia. Es la gloria de Dios en el hombre manifestada de una manera que nuestras mentes finitas no alcanzan. Necesita ¿qué? Luz, necesita vida, necesita espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, lo que murió fue esa parte. Adán siguió viviendo, y harto, por cierto. ¿Cuántos años tenía Adán? No sé, cuando pecó. Otros preguntan, ¿y a cuántos años lo hizo? Eso no es relevante. Hizo un hombre, no hizo un niño. Hizo un hombre. Y un hombre maduro podría ser de 500, de 200 o de 100. A los 500 años engendraban. Bueno, buena noticia para los hombres. Bueno, a los 500 años engendraban. Pero creó un hombre, no creó un niño. Creó una mujer y no una niña. Esa es la meta del cristiano. La nueva creación entonces hace que el hombre sea formado para ser ¿qué? Un hombre. Y que esa mujer de 10, 15 años, 20 años, 50 años, 70 años se convierta en una mujer no solo por su edad, sino en su estructura, en su corazón. La primera cláusula es sencilla, vamos a la primera cláusula apenas. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven ¿qué? La corrupción. O sea que usted no ha visto la corrupción en este mundo todavía. Solo la ve en ese momento. Ahí entiende, dice, es real. O sea, la muerte no era un juego. La muerte no era una metáfora, no era una historia como las películas. Si no entraste a Cristo, vas a entender más la muerte, porque vas a quedar en un estado de muerte para siempre. Pero si entras con Cristo, tienes más luz que los que van a estar muertos, porque vences la muerte por Cristo. Cristo vence la muerte, entonces entras a una vida ¿qué?
eterna. Ya no por fe. Se termina la fe y se termina la esperanza y queda la gloria. Eso es la vida de lo que pasa ahí. Esa frase expresa simplemente una observación hecha universalmente, y es saber que en la muerte los cuerpos humanos vuelven al polvo y ven corrupción. Por eso Pablo habla en Corintios 15 que lo corrupto se vuelve ¿qué? Incorruptible. Nosotros los salvos pasamos de un estado de corrupción a incorrupto, de un estado terrenal a un estado celestial, de un estado pecaminoso a un estado ¿qué? Santo. El otro no. El otro permanecerá en su corrupción, permanecerá en su muerte, permanecerá en ese estado de condenación y de juicio para siempre. Y uno dice esa palabra para siempre y como que no lo siente. Es para siempre. Si la Biblia dijera, ellos estarán allí 200.000 millones de años, tienen esperanza. Porque 200.000 millones de años pasan. Pero cuando dice para siempre, se acabó ¿qué? La esperanza. No hay nada. La parte inmaterial del ser humano, el alma, no muere ni duerme, sigue ahí, sino como dice la segunda confesión de fe en 4.2, vamos allá. Este lo vamos a hacer muy riguroso, este estudio de escatología, porque esto es fundamental para un cristiano o para alguien que es llamado a la salvación y tal vez no lo es todavía. La confesión de fe 4.2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, note lo que dice, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Si alguien le pregunta a usted que si nosotros somos eternos, dígale no, nosotros no somos eternos, nosotros somos inmortales. Eso es de película, eso las series quedan cortas ante esta revelación de Apocalipsis. Ante la luz que trae Apocalipsis a nuestro corazón, ninguna película en este mundo la puede igualar. Todas son sacadas de la mente pecaminosa del hombre. Esta es sacada de la mente ¿de qué? De Dios. Es original. Entonces, el hombre es inmortal. Fue creado, su alma es ¿qué? Inmortal. Ahora alguien dirá, ¿y el cuerpo es inmortal? Sí, el nuevo. O sea, no lo tienen que cambiar, porque este no. Tienen que darnos uno nuevo que es en la resurrección. El hombre no es eterno, tenga cuidado con esa diferencia. Una cosa es eternidad y otra cosa es inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre fue creado, por eso no es eterno. ¿Eterno es quién? Dios. El Hijo es eterno, el Padre es eterno y el Espíritu es eterno, y hay sustento con versículos para cada una de esas expresiones. Padre eterno, el Hijo eterno, y lo dice en el Nuevo Testamento, el Espíritu eterno. O sea, el único eterno es ¿quién? Dios. Satanás no es eterno. Satanás fue creado, es una creación igual al hombre. Algunos le tienen miedo, es como si fuera eterno, inmortal, invencible, omnipotente, omnipresente. No, nada de esas características. Es una criatura creada ¿por quién? Por el Creador, igual que el hombre. Los ángeles, todos fueron creación del Señor. Por un tiempo, al morir el cuerpo humano debe decaer, pero el alma continúa su existencia, ya que Dios la creó para que no muriera. Este fue un tema controvertido en la Reforma en el siglo XVII, ya que había un grupo de hombres llamados socinianos que negaban que el alma humana sea inmortal. Una doctrina que niega la inmortalidad del alma es una herejía. ¿Cómo se manifiesta esa doctrina en este tiempo? A través de ciencias ocultas, a través de metafísica, a través de muchas cosas, donde están las dos posturas. Para unos grupos, el alma es mala y el cuerpo es bueno. La materia es buena. Y para otros es al contrario. La materia es mala y el alma es buena. Por eso llegan a la locura, escucha, a la locura. Es que se me olvidó el nombre ahorita de algo que está saliendo en este tiempo, de tener relaciones sexuales sin contacto, solo con el alma. Sí, solo con el alma. Eso es un nivel muy alto para ellos.
y ellos entonces consideran que son santos porque el cuerpo no se contamina, porque su mentalidad es que el cuerpo es pecaminoso, el sexo es sucio, es pecado. Entonces pueden tener sexo sin tocarse, y es real. Llegan al clímax, llegan a la situación que se llega físicamente también, pero todo eso es la perversión de la mente humana y del corazón humano, que quiere ser más que Dios, que quiere tener un conocimiento mayor que Dios. Entonces, esta postura propusieron que la muerte trae un periodo prolongado parecido al sueño, como la Biblia habla del sueño, pero ellos no interpretan la escritura, porque el sueño es muerte, es dormir, pero no es que usted esté durmiendo, es que está muerto y está en ese periodo donde está en uno de los dos lugares. Se llama el estado intermedio. El estado intermedio es que todos morimos y vamos a un lugar, no quedamos flotando. Usted no vio a su abuelita, o sea, usted no vio a nadie, nadie ha visto a nadie, o sea, cuando que el muerto apareció, y eso son doctrinas demoníacas absolutamente. Y lo digo porque todos acá ya están en el proceso de iglesia. Si a alguien todavía le duele eso, entonces revise su salvación. O sea, uy, pero es que está hablando de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito. No, los muertos no pueden moverse de donde van. Unos van al Hades y otros van al paraíso. Y no puede venir, nadie puede salir del paraíso e ir a visitar al del Hades, ni quiere ir a visitarlo. Y nadie va del Hades allá a pedir, por favor, interceda allá para que me saquen de acá. O sea, no, por eso está la parábola del rico y Lázaro. Una gran cima los separa. No hay regreso de los muertos. Si alguien tuvo esa experiencia, arrepiéntase, Señor, gracias por salvarme, porque ahora lo entiendo. Porque puede haberla tenido, escuche, y puede haber visto realmente la cara o el rostro de ese ser querido, pero no era ese ser querido, era un demonio. Así es de sencillo. ¿Por qué? Los muertos no pueden venir. No hay sustento bíblico para esas creencias. Esa doctrina en el siglo XVII se regó mucho en Europa, y ellos hablaban de una segunda muerte, es decir, hablaban que el alma estaba durmiendo, pero no en un sentido de muerte cuando nosotros morimos, sino que reposaba en un lugar, pero no en dos lugares, sino que todas las almas iban a un solo lugar. ¿A qué? A dormir y a descansar, para después resucitar y tener el proceso de una segunda muerte o de una segunda vida. Pero eso se sale de las escrituras. Inmediatamente el hombre muere, el cuerpo va al cementerio y el alma va a la eternidad, a uno de los dos lugares establecidos por la escritura, no más. No hay nada, no hay que quedó en la mitad, que está orando, que vamos a orar. Por eso no se debe orar por los muertos. Cuando una persona acaba de fallecer, muchos cristianos caen en ese error. Ya no. Usted no puede orar, uy Señor, ten misericordia. No, ya no. Si la tuvo, la tuvo. Es donde, en vida. O sea, eso ya es entrar en un mundo que no podemos tocar nosotros, que no tenemos injerencia en eso. El corazón, las emociones, los afectos, aún de los creyentes, los pueden llevar a una oración en ese momento. Cuando acaba de morir, sobre todo esa persona que amamos, nada, ya no hay nada que orar. Señor, ten misericordia. Dice, no, ore por los vivos, o sea, ellos necesitan misericordia. Él ya está, donde esté. Él ya entró. Ore por usted, que tenga misericordia por usted, para que pueda vivir santamente y para que guarde su salvación y para que pueda el día de mañana venir a la presencia de Cristo. Eso. Esa oración es perdida, vana, no sirve para nada. Es diferente a una oración de gratitud. Señor, gracias, ¿sí?, por la vida de fulano. Gracias porque tuvimos el privilegio de compartir. Gracias por lo que hiciste a través de esa vida. Es diferente. Pero ya pidiendo algo para que esa alma de pronto va para allí y la oración suya cambió el destino. No, no, su oración ni la mía no sirven para nada en ese momento. A continuación se aborda el estado de las almas justas e injustas, ahí en el 31, vamos ahí otra vez al 31.
Se aborda el tema de las almas de los justos en el numeral 2. Siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en la luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Y en el 4 se habla de los injustos. Los griegos, los arminianos, los anabaptistas y los papistas, que son los católicos, esas cuatro corrientes no entienden este tema de qué pasa. Para ellos la muerte, las almas no son admitidas actualmente después de la muerte. O sea, todos tienen distintos destinos, distintos lugares. La doctrina liberal habla de muchos juicios, entonces no van a estar en el paraíso, sino van a haber otros procesos que van a suceder. Los griegos son más todavía místicos, de ahí nacen los vikingos, el Valhalla, todas esas teorías locas que salieron del paganismo. Los anabaptistas son los que estaban contra la reforma, y los católicos pues menos, ellos no entienden nada de ese punto. Ellos dicen que estas personas son puestas en un lugar, cada uno en diferentes lugares, obvio, como una mansión, si son salvos, como una mansión donde van a disfrutar, y otros van a esperar también, pero no describen plenamente lo que es la gloria de Dios en el creyente, el destino final del creyente o su destino intermedio, digámoslo, que es ¿cuál? El paraíso. La doctrina recibida por los puritanos, que es la que tiene más perspectiva cristiana, hace una declaración como esta: no hay nada que pueda hacer feliz a un hombre sino aquello que lo hace impecable. No hay nada que pueda hacer feliz a un hombre sino aquello que lo hace ¿qué? Impecable. Porque el alma todavía estará en temor mientras sea pecadora. Adán tenía posee non pecare, que en latín quiere decir un poder para no pecar. Posee non pecare, un poder para no pecar. Pero eso no lo hacía feliz. Debería llegar a un non posse pecare, que era imposibilidad para pecar. Entonces, para ellos, ¿por qué usaban el latín? De pronto alguien dice, ¿por qué usan el latín? Porque todos los escritos del siglo XV hacia atrás estaban la mayoría ¿en qué? En latín. Y tenían que traducirlos a los idiomas donde estaban. Entonces, note la diferencia, esa frase, mire. Un poder para no pecar es diferente a la imposibilidad de pecar. Ahora, la noticia es esta: todos los hombres y mujeres salvos tienen la misma, esas dos cosas. Mientras están en Cristo tienen un poder para no pecar, pero pecamos. Adán pecó. O sea, nosotros estamos en el estado de Adán ahorita, pero no en el Adán caído, sino en el Adán que todavía no había pecado. O sea, Dios vuelve a construir otro Adán, a crear el nuevo hombre. Colosenses y Efesios, crea un nuevo hombre. Ahora usted tiene la opción, pero está el remanente de pecado. Entonces nadie va a poder vivir ese poder, pero a veces lo logramos. A veces el Señor nos permite por su gracia decir, uy, tomé la decisión correcta, ¿sí? Me quedé callado en vez de pelear, ¿sí? Esa es una buena decisión. Me quedé, estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy creciendo en santidad, estoy teniendo luz. Es decir, tenemos la opción, nosotros podemos tener la opción, pero obvio, está la lucha entre la naturaleza caída y la naturaleza nueva, entonces muchas veces vamos a fracasar, pero no nos vamos a separar por fracasar, porque es por gracia. Ahora, es diferente el otro estado, que es imposibilidad de pecar. ¿Cuándo sucede eso? Lo que está diciendo en la confesión. ¿Cuándo? Cuando entramos al paraíso. ¿Dónde estaba Adán? En el paraíso. ¿A dónde va el hombre? Al paraíso. Ahí hay un paralelo entre Génesis y Apocalipsis. Adán tenía esa opción, pero mire lo que dice acá. Puede ser que estéis listos para pasar toda tu vida en esclavitud por miedo a la muerte. Los pensamientos de tu mente son problemáticos para ti. Sabes que vas a ir a la gloriosa sociedad de los profetas de Dios, quienes
ya están en santidad y en felicidad. La muerte simplemente trasladará a la iglesia militante en la tierra a la iglesia triunfante. La muerte, escuche, la muerte para el creyente es el traslado de congregación. Pasa de la congregación militante a la congregación ¿qué? Triunfante. Y como es miembro, no necesita carta, ya entra directo. O sea, ¿sí? Ya va recomendado por ¿quién? Por el Señor. El Señor dice, este era miembro, entré. Acá está su membresía. También hay una membresía allá. Eso me parece muy bonito, saber que me desprendo de la iglesia, la cual amo, en la cual he vivido, espero que usted piense lo mismo, en la cual he conocido a mis hermanos, he servido durante años y un día me tengo que despedir de mi iglesia, pero no me quedo sin iglesia, voy a la iglesia. ¿Sí me explico? Ese es el traslado, es un traslado de membresía. O sea, usted no muere, sigue vivo en la iglesia. Y allá pues ya no hay lucha, ya no hay batalla, no hay a quien perdonar, no hay a quien exhortar, cambia el proceso, totalmente. Esa situación lleva a los santos al paraíso donde están con Cristo. Los cielos más altos para nosotros se llaman paraíso. Esos son los cielos más altos en nuestra mente. No sabemos de ahí para allá. Hasta ahí la Biblia nos lleva. Hay poca revelación, hay poca luz después del juicio. Tenemos luz, ¿sí? En algunas cosas, nuevos cielos, nueva tierra, conocimiento de Dios, pero nuestra luz mayor es el paraíso. O sea, si usted ya tiene esa luz, no espere más, no averigüe qué va a pasar después de los 10.000 años de estar con Cristo en la eternidad, no sabemos, porque no hay luz. Por eso dice los reformadores, los cielos más altos para nosotros son el paraíso. Hasta allá nuestra mente puede llegar, pensar, imaginar, soñar, hasta allá podemos llegar. De ahí para allá es difícil, porque ya es un tema que le compete ¿a quién? Al Señor. Ahí se aplica Deuteronomio ¿qué? 29, 29. ¿Sí saben qué dice? No, tengo que repetirlo, cada 8 días lo cito. Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas, dice ahí en el texto, para nosotros y para nuestros hijos. Estaba hablando de Israel, los hijos de Israel, o sea, nosotros. El fin de nuestra fe es el paraíso. El fin de nuestra esperanza es el paraíso. Hasta ahí. O sea, disfrute la fe, vívala, atesórela, aliméntela. ¿Cómo la alimenta? Con la palabra. Si alguien no tiene fe, se ve su vida escritural, su vida devocional. Si es creyente, todos tenemos fe. Hay una medida de fe que Dios repartió a cada creyente. Entonces, si alguien, no, es que no tengo fe, lea la Biblia, no más. Lea la Biblia y después vuelva a leerla. Y cuando la vuelva a leer, siga leyéndola. Esa es la fe. ¿Y esa fe produce qué? Esperanza. Porque esa fe revela a Cristo, revela al Dios de gloria, al Padre, al Hijo, al Espíritu. Pero en el paraíso no vas a leer más la Biblia, tranquilo. Vas a ver al autor de la Biblia. ¿Para qué leerla si está Él? Si Él nos va a enseñar lo que no entendimos aquí durante esta era terrenal. Él le va a enseñar a la iglesia lo que 2000 años tal vez interpretó mal, ¿sí sabía? Habrán cosas que hemos interpretado mal, pero Él pasa por alto nuestra ignorancia de este siglo y allá nos abrirá. Me imagino que habrá humor también, de pronto, para uno avergonzarse y decir, uy, qué pena. O sea, Señor, ¿qué dijimos durante esos 2000 años? Esa es la gracia, ese es el amor. Que allá no habrá nada clara la revelación de la Escritura. Aquí vemos por un espejo, dice Pablo. Aquí vemos una luz, una sombra, un destello. Allá será el foco completo. Bueno, la historia de Abraham fue así. Va a estar Abraham allá, ¿no? Claro. Entonces, no creo que vayan a contar una historia rara, sino la que es. La gente dice, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Disfrutar, aprender. ¿O en la tierra? La pregunta. Eso lo vamos a ver después. Si es en el cielo o si es en la tierra.
Hay gente que le ofrecen el cielo y por eso vive mal en la tierra, porque cree que va a ir al cielo, no. Luego hablamos de esa parte. Bueno, dice, la suma es que los hijos de Dios que por medio de una conversación constante, que se esfuerzan por agradarle y glorificarlo, puedan con una completa resignación encomendar sus almas a las manos de Dios, sin temor a la muerte, y que en sus agonías simplemente puedan recordar lo que la Biblia dice, que van a estar con Él. Todos vamos a partir. Hoy no, quizás, o no sabemos, pero vamos a partir. Vamos a terminar con una pregunta del catecismo. Pregunta 40 del Catecismo Bautista resume muy bien esta enseñanza. ¿Qué beneficio reciben los creyentes de Cristo en el momento de su muerte? Respuesta. Las almas de los creyentes son perfeccionadas en santidad en el momento de su muerte. Ese es el primer regalo que usted disfruta. No más pecado. Inmediatamente pasan a la gloria y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, descansan en sus tumbas hasta la resurrección. Están unidos a Cristo por decreto, pero están descansando hasta la resurrección. Se están pudriendo para un cuerpo nuevo, porque ese no sirve. Este cuerpo sirve para esta alma y para esta naturaleza imperfecta. Dios es perfecto. Pero como la gloria no admite carne ni sangre, ni corrupción, ese cuerpo tiene que ser destruido por la muerte. Se cumple la palabra. La muerte destruye el cuerpo, dice la palabra. Y entonces el diablo piensa que gana. Dice, oh, pero no sabe que el cuerpo será levantado ¿en qué? En gloria para siempre. En el estado intermedio, las almas de los creyentes esperan la resurrección final y la plena redención de sus cuerpos, que permanecen en sus sepulcros en la tierra. Hasta ahí vamos a mirar, solo miramos la primera parte. Entonces vamos a preguntas, si hay alguna o dos preguntas nomás. ¿Alguien tiene preguntas?